Miembros del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos han calificado como una estafa la propuesta de reforma tributaria del presidente Donald Trump, ya que afectaría a más de 36 millones de latinos en los Estados Unidos. El proyecto presentado por la Cámara de Representantes incluye una reducción en los impuestos del 15% para los más ricos, lo que podría significar una caída sustancial en los ingresos del gobierno, obligando a recortar programas sociales que benefician a 11 millones de niños hispanos. En Washington, Diana Castañeda tiene información. Diana. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el Senado de los Estados Unidos. Las consecuencias serían tan amplias para la clase media y sobre todo para las minorías, como por ejemplo la hispana, que incluso 400 millonarios de todo el país enviaron una carta a los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes pidiéndoles que no les bajen los impuestos. Esta carta está liderada por el dueño de la aerolínea American Airlines. Pero el impacto también se vería en algunos programas que benefician a los más pobres, ya que al tener un menor nivel de recaudo, entonces se podría ver disminuido el presupuesto de programas para personas que quieren ir a la universidad, muchos de ellos latinos, también programas como Medicaid, Medicare, que ofrecen beneficios de salud a las personas de más bajos recursos, pero también a las personas de mayor edad. Hablamos con algunos legisladores demócratas y esta fue su opinión. Si esto fuera un recorte a los impuestos, digamos, de una persona que gana 50,000, 75,000, $100,000 en la ciudad de Nueva York o Los Ángeles, que no es mucho dinero, no es ser rico, pues entonces uno puede ser convencido de que es un recorte necesario o de beneficio. Pero recordarles, cuando tú tienes 400 millonarios y billonarios escribiéndole al Congreso y diciendo, no me corten los impuestos a mí, yo no lo necesito. Dejen que ese dinero corra por la economía. Cuando el pobre, el de clase media tiene menos dinero gasta. Cuando se gasta menos, la economía sufre. Lo que vamos a ver es que realmente todo el dinero que se va a gastar en esto va a ser realmente no un gasto. Los impuestos van a bajar para la gente muy rica y las compañías grandes, pero van a subir para la clase media. Y no nomás eso, para los programas que tenemos para los muchachos que vayan a la universidad, a las escuelas, no va a haber dinero para ellos. Y entonces realmente le estamos regalando dinero a las personas que tienen ya mucho dinero, los millonarios y billonarios y las compañías grandes. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué? Porque esa gente le ha dado mucho dinero a los republicanos, entonces ahora quieren algo para el dinero que les dieron. Hay dos proyectos que se han presentado hasta el momento de reforma en materia de impuestos, que es una de las iniciativas del presidente Donald Trump. Una al interior de la Cámara de Representantes y otra al interior del Senado. Y es que hay divisiones profundas al interior del propio partido republicano frente a este tema. Incluso los demócratas han dicho que no han sido consultados y que algunos de los cambios que han sido sugeridos han sido negados. Tratamos la semana pasada en mi comité de Ways and Means de dar algunos cambios, de presentar algunos cambios y votaron en contra de cada uno de esas propuestas que hicieron los demócratas. Así que no nos escuchan, no tienen la menor deseo de trabajar con nosotros. Quieren hacer este corte para los millonarios, billonarios y las corporaciones grandes y no les importa qué pase con la gente de clase media. Se espera que mañana la Cámara de Representantes vote este proyecto de ley y que el Senado lo haga la próxima semana. Incluso lo podría hacer antes de la celebración del Día de Acción de Gracias. La meta del presidente Donald Trump es que esta reforma de impuestos esté aprobada antes de que finalice el año. Es la información que por el momento se registra desde el Congreso en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Inaceptable el déficit comercial estadounidense con el mundo por $800,000 millones, dice Donald Trump. Anuncia que Estados Unidos y Corea del Sur renegocian ya el acuerdo de libre comercio que fue firmado en 2012, que Estados Unidos está listo para negociar pactos bilaterales con cualquier nación que así lo busque, siempre y cuando haya comercio justo y equilibrado.
Había prometido un mensaje importante en materia comercial después de sus 12 días de viaje por 5 países de Asia. Abarcó mucho más, abarcó los casi 10 meses de gobierno que lleva el presidente Donald Trump. Y esta tarde, hace unos minutos, Donald Trump denunció el fracaso de lo que es la protección y la promoción de intereses de los trabajadores y ciudadanos de su país. Insistió en este mensaje que fue a promover comercio justo y recíproco en países que quieran hacer negocios con Estados Unidos. Dijo que se empezará a reducir el déficit anual que tiene este país con el mundo por $800 mil millones. Dijo que es inaceptable y que ya se está renegociando el desastroso, así lo llamó, Tratado de Libre Comercio que se firmó con Corea del Sur, esto en 2012. Dijo: no podemos tolerar más ya las prácticas comerciales que roban la propiedad intelectual y los empleos de los estadounidenses. Y nuevamente subrayó: Estados Unidos está listo para hacer acuerdos comerciales bilaterales que busque precisamente un mismo acuerdo, además de decir que se requiere una importante reforma a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, este discurso y este mensaje muy esperado ocurre mientras la oficina del representante comercial estadounidense confirmó que ya este miércoles algunos grupos técnicos de México, Canadá y Estados Unidos reactivaron las conversaciones, la renegociación comercial, esto en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a 2 días de que comience formalmente ya la quinta ronda de negociación o renegociación. Esa quinta ronda formalmente arranca el viernes, cuando veremos a unos 30 grupos reunidos en la Ciudad de México trabajando por este otro pacto comercial. Por cierto, los ministros de los 3 países acordaron no estar presentes en esa quinta ronda para, pues sí, hacer o allanar el camino de los negociadores y que haya avances en capítulos que dicen progresaron durante la 4ª ronda en Washington. Pero sobre el discurso de Donald Trump en materia comercial, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué hay de nuevo en lo que se ha dicho? ¿Qué aprendió el presidente de su gira por Asia ahora que escuchamos hacer este resumen a Donald Trump? ¿Y qué lecciones puede aprender Estados Unidos si es que para algunos expertos la agenda comercial de este país puede resultar un talón de Aquiles por ser una agenda proteccionista? Así que yo le agradezco muchísimo a Marcos Trohijo, que me acompaña desde Río de Janeiro, profesor y experto del BRIC Lab allá en la Universidad de Columbia. Marcos, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el mensaje de Donald Trump. Prácticamente lo que acabo yo de señalar es el resumen más rápido, diciendo el presidente: no más déficit comercial de Estados Unidos con el mundo, renegociando el acuerdo de libre comercio firmado en tiempos de Obama con Corea del Sur. ¿Hay algo nuevo en lo que tú hayas escuchado? De verdad que no, Gabriela. Muchas gracias por estar con usted una vez más. Me parece que esa gira del presidente Trump por Asia, en términos comerciales, ha confirmado 3 tendencias importantes. Una es la confirmación de China como una superpotencia económica, como un punto de referencia, como el epicentro de nuevas negociaciones comerciales, una vez que Estados Unidos parece optar por salir de algunas de esas molduras importantes que se están desarrollando en la región. La segunda tendencia es que en lo que toca el Tratado de la Parcería Transpacífico, al cual los Estados Unidos han abandonado en el primer día de trabajo de Donald Trump, esa dinámica va a continuar. Ellos van a continuar a trabajar juntos por legislación laboral común, legislación ambiental común, legislación de protección de propiedad privada, de propiedad intelectual, compras gubernamentales. Es decir, esa arquitectura va a continuar mismo sin el presidente Trump. Y la tercera tendencia es esa vocación que Trump parece abrazar por los acuerdos bilaterales. No hay nada en contrario a los acuerdos bilaterales. El problema es que se consume mucho tiempo. El proceso de aprobación de acuerdos en Estados Unidos con la necesidad del Trade Promotion Authority por parte del Congreso americano es siempre una dinámica muy complicada, muy compleja, y por eso por veces se hace la opción por acuerdos plurilaterales, como es el caso del PPP. Además de eso, nada de más importante saldrá de la gira de Trump por Asia en términos comerciales, con una excepción aquí y ahí, sobre todo con Japón, en lo que en los años 80 llamábamos de comercio administrado, es decir, vamos a bajar el déficit aquí y ahí en uno u otro sector industrial, pero nada de más estructural, nada de más definitivo.
Estructural, entendiendo que este es un país que ahorra poco y depende del mundo para también financiar ese déficit comercial y el tema del que poco se habla cuando se trata de reducir ese déficit. Por lo tanto, ¿qué sabemos hoy entonces sobre la política comercial de Estados Unidos que se confirmó? ¿Que es una política más proteccionista, que ese America First y este comercio justo tiene más que ver con proteccionismo? Mira, la propia cuestión del comercio justo, ninguém puede estar contra al comercio justo, claro, idealmente el comercio debe ser justo. El problema, Gabriela, es lo que vamos a incluir en la ecuación para considerar que un país tiene reglas o prácticas justas en el comercio internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, y eso no es solamente una característica del gobierno Trump, es una característica que ganó mucha atracción desde los gobiernos Reagan y Bush en los años 80, por todo el gobierno Clinton, es lo que se llamamos de keynesianismo militar, usar compras gubernamentales en los presupuestos de defensa de Estados Unidos para invertir en áreas como tecnología de geoposicionamiento, tecnología celular, para fines militares, pero al cabo de un proceso, al fin de un proceso, eso genera tecnologías colaterales que van a convertirse en los nuevos smartphones, en las nuevas internets, en nuevas tecnologías de apropiación civil. Bueno, cuando Estados Unidos hacen ese tipo de inversión, ¿están trabajando bajo una ecuación justa de comercio o no? Es una manera indirecta e injusta de subsidiar a su producción. Entonces, es un tema muchísimo complicado. Esos días yo he oído de un experto chino un comentario sobre cómo caracterizar el abordaje comercial de Trump, como Trump siendo el señor 3 sin. Sin política comercial estructurada, sin consenso dentro de sus propias agencias que de una manera u otra están involucradas con el comercio y sin una posición clara sobre cuestiones como el multilateralismo comercial o el plurilateralismo en la forma, por ejemplo, de la TPP. Es decir, mucho de lo que era la oratoria de campaña tiene una dificultad muy grande de convertirse en política comercial exterior para Estados Unidos. Yo quería hablar contigo de cómo puede aprender Estados Unidos sobre la experiencia brasileña con el America First, que en algún momento llevó por muchos años la política, incluso desde Lula hasta Dilma, y ahora ya no necesariamente con Temer, porque necesitan abrirse al mundo. Quería que este fuera el centro de nuestra conversación, pero están empezando ya los grupos técnicos del NAFTA nuevamente a retomar lo que dejaron en Washington, en la Ciudad de México, en lo que viene ya la quinta ronda de negociaciones. Esto que escuchamos de Trump es es un mal augurio, una buena noticia para Canadá y México, que están tratando de mover las posiciones intransigentes de Estados Unidos en varios temas. Mira, Gabriela, renegociar a NAFTA, ajustar a la Organización Mundial de Comercio, ajustar otros regímenes comerciales de que Estados Unidos hace parte, está bien, es parte del juego, tiene que hacerlo. En el caso del NAFTA, muchos de esos mecanismos de modernización, por ejemplo, están ya previstos en el tratado original de los años 90. Lo que me parece muy complicado es hacer amenazas políticas de abandonar un tratado de esa importancia solo para atender a una necesidad política junto al electorado interno de los Estados Unidos. No hay duda alguna que no es solamente el déficit norteamericano en comercio que debemos mirar cuando estamos ahí a estimar la productividad o la importancia de esos tratados para Estados Unidos, sino también la lucratividad de las empresas americanas, el proceso de globalización, sea en su vertiente regional con el caso de México, o sea en el cuadro más amplio, ahí incluyendo también, por ejemplo, esas macizas inversiones que Estados Unidos tiene en China, han beneficiado muchísimo a la lucratividad de las empresas. Entonces, no es solamente el tema del déficit. Las empresas americanas están más fuertes también en razón de esos acuerdos comerciales de diferentes geometrías. La diferencia es a quién le preguntes, y esa es la respuesta que recibes. Alguien como Wilbur Ross, alguien como Robert Lighthizer, o alguien como el presidente Trump, o
a alguien como el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Marcos, hay que hablar, y ya de una vez te apalabro aquí, como decimos en México, para que tomemos las lecciones de esas otras políticas que se vivieron en América Latina durante varios años, en particular Brasil, porque es interesante saber qué se puede aprender de ese pasado para no repetir esos errores si es que encuentras algunos. Por lo pronto digo, muy obrigada, Marcos Trohijos. Muy bien, muchísimo obrigado. Muchas gracias.